Acento, conversaciones de valor. Audiencia de Canal 1 y las plataformas digitales de la opinión, esto es Acento, conversaciones de valor. Y hoy tenemos una conversación bien interesante con Sergio Fajardo, porque la carrera por la presidencia comenzó hace rato. Y no es una maratón, es una competencia de resistencia, de velocidad, donde cada movimiento político, cada alianza y cada discurso cuenta. Ya vimos el primer sprint, la consulta del pacto histórico que dejó a Iván Cepeda como candidato de ese sector. La derecha, entre tanto, busca todavía una figura capaz de unir sus fracturas. Y el centro vuelve a ser decisivo. En ese terreno aparece Sergio Fajardo Valderrama, un líder que insiste en representar a la mayoría silenciosa de un país cansado de los extremos. Porque según las más recientes encuestas, el 45% de los colombianos se declara de centro, pero todavía ningún candidato logra capitalizar esa fuerza. Por eso hoy en Acento hablamos con él, en medio de un tablero político dividido, un país que demanda gestión, más que discursos, y una ciudadanía que todavía no sabe por quién votar. Doctor Fajardo, bienvenido a Acento. Hola Cristian, hombre, un gusto estar con ustedes aquí desde Cúcuta, en este lugar tan especial, acá en La Opinión, y me da mucho gusto encontrarnos a través de este medio y contento, listo para muchas cosas, para conversar en primera instancia. Seguro. Estamos en un contexto, doctor Fajardo, como lo decía más temprano, en el que todavía más del 60% de los colombianos no sabe por quién votar. Y uno diría que es natural a 6 meses de las elecciones, pero con tanto ruido, con tanta crispación, con tantos candidatos, le pregunto a un hombre curtido en estas lides de la política electoral, ¿cómo se lee al país? ¿Cómo se lee a Colombia en este momento? Cristian, te voy a contar exactamente cómo veo yo a Colombia. Esta es mi tercera campaña presidencial. Yo estuve en el 2010 como candidato a la vicepresidencia con Antanas Mocus, la llamada Ola Verde, que fue un momento muy emocionante de la política en Colombia. Yo me caí de mi cicla, nosotros dos que somos ciclistas, me quebré la cadera, quedé lesionado y no pude participar casi en esa campaña presidencial. Ya después, en el 2018, fui candidato presidencial y por muy un poco más de 200,000 votos, no pasé a la segunda vuelta. Y en el 2022, la debacle, mala política, mala campaña, nos fue muy mal. Y yo era el representante de la consulta que gané, llamada Centro Esperanza, y fue un mal episodio de la política. Y ahora ya es otro mundo, es otra circunstancia, es un nuevo Fajardo, con las lecciones aprendidas. Esa Colombia que yo veo hoy es muy distinta. Es una Colombia que tiene rabias, tristezas, miedos, una palabra muy grande que resuena para mí en todo Colombia y se llama incertidumbre. Esa palabra, incertidumbre, confrontaciones, brechas, mucha confrontación hace que, para mí, este próximo gobierno, el que viene en el 2026, va a ser el más difícil en la historia reciente de Colombia. Es el 45%, doctor Fajardo, de los colombianos que, como señalan las encuestas, se identifican como de centro, pero no así todavía todo ese espectro está con su candidatura. ¿Qué hacer para reunir a esa Colombia, que es casi la mitad del país, que se identifica como de centro, en torno a esas ideas y propuestas que usted tiene? Paciencia, perseverar, hacer campaña. Yo vengo haciendo campaña, recorriendo el país. Fíjense ustedes, Cristian, mire lo que está pasando. ¿Cuándo me has oído a mí como en un titular de algún medio de comunicación, el medio de comunicación que sea? Nunca. Ustedes, por ejemplo, pues el asesinato de Miguel Uribe, que es un golpe muy fuerte para la democracia, para las personas que estamos en el mundo de la política y de lo público, que conmueve, que toca fibras que hace mucho tiempo no se tocaban en Colombia. Después el entierro de Miguel Uribe, aparece el papá de Miguel Uribe. Al expresidente Uribe lo condenaron en primera instancia, luego lo absolvieron en segunda instancia. Apareció Iván Cepeda. Todos los días se estaba hablando de la consulta, que se iba a ver, no iba a ver, que quién era el de Petro, quién no, Quintero, el uno, el otro, toda una cantidad de cosas, todo el tiempo. Después, dentro de ese contexto, apareció el señor de la Espriella con un estruendo estrambótico en muchos sentidos. ¿Y ustedes qué han oído hablar de Fajardo? Nada, solo que otros hablan de mí.
Y yo lo que he dicho hoy es concentrados. Sigamos el camino que hemos seguido, coherencia, consistencia, una forma de hacer la política. Y vamos bien, Cristian. Y yo estoy particularmente contento en términos personales. He aprendido muchas cosas y esta voz se está escuchando por todo Colombia. Y gracias por darme esta oportunidad, porque no solamente me están escuchando y no viendo contigo. Y bien, contento, vamos bien. Fíjese usted, con tanto estruendo, Fajardo ahí. Justamente eso le iba a preguntar, porque en 2022 usted mismo calificó, si se quiere, como un desacierto, parte de la estrategia de la campaña, y notamos a un Sergio Fajardo como siempre tranquilo, respetuoso, coherente, pero quizá renunciando a la confrontación. ¿Cómo va a hacer la estrategia o cómo empieza a darse esa estrategia de cara a 2026 y qué definitivamente no va a repetir versus la elección anterior de 2022? Yo aprendí varias cosas, pero voy a compartir una con ustedes, que me gusta compartirla. Yo iba a escribir un libro, Cristian, contando lo que había sido la elección del 2018, cuando Claudia López fue mi candidata a la vicepresidencia, Jorge Robledo encabezaba una lista para el Senado de la República y Antanas Mocus otra, donde por 200.000 votos yo no pasé la segunda vuelta. Esa fue la del profesor, si quieres después hablamos de eso. Sí. Y en el 2022, pues, que fue esta debacle. Entonces yo iba a escribir un libro analizando, contando todo eso, pero tomé una decisión y la decisión que tomé fue: no me voy a poner a hablar de otras personas, no me voy a poner a dar muchas explicaciones, voy a asumirme yo como responsable de mi comportamiento y es, yo estaba en el lugar equivocado. Yo perdí la identidad política. Yo soy una persona resiliente, una persona que está aquí, estoy hablando contigo por convicción, por principios. Yo llevo 26 años en la política, pero yo no crecí en la política, Cristian. Yo no nací en este mundo. Bajo circunstancias normales, yo tendría que haber sido hoy profesor emérito de matemáticas de la Universidad de los Andes o de la Universidad Nacional en Bogotá, en Colombia. Y hoy estoy a punto de ser el presidente de Colombia, por resiliente, por estar por principios, por convicción. Entonces, aprendí muchas cosas, asumí lo que pasó, reflexioné, me paré y vamos lo más de bien. Si quiere, le cuento una, por ejemplo, que para mí ha sido importante dentro de todo este camino. Por favor. Yo, en particular, no le ponía ninguna atención a las redes sociales. Yo pensaba que las redes sociales es el espacio de la polarización. Y las redes sociales se convierten en ese espacio privilegiado para insultar sin ponerle el rostro, para lucirse con palabras, para sentirse aplaudido. Hay gente que necesita ese reconocimiento. Mire los likes, decirle hijo de tantas a otra persona para sacarse lo que tienen adentro. Entonces yo pensaba, ¿yo qué voy a hacer ahí? Entonces no quería participar hasta que empecé a entender el año pasado, por allá por febrero, dije, yo estoy cometiendo un error, porque el problema no son las redes sociales, yo tengo que aprender, es otra forma, otro lenguaje, otra forma de comunicarse. Entonces entré a ese mundo, aprendí a hablar de otra manera en ciertos contextos, a hacer TikToks, que yo pensaba, ¿yo a qué horas voy a hacer un TikTok? Y aprendí, hablo más duro, hablo más corto cuando estoy pues en las redes. Entonces para mí fue un aprendizaje muy bueno y descubrí que se puede hablar en las redes y lo he disfrutado. Y yo siento que vamos bien, estamos llegando apenas, estamos empezando a hacer un poco de publicidad. Pero este mensaje está llegando a muchos, muchos lados, a muchos públicos que nunca hubiera llegado. Yo estoy contento. Al regresar, vamos a seguir conversando con el profesor Sergio Fajardo Valderrama y le voy a preguntar justamente por ese jingle memorable de una de sus campañas. Pero eso será cuando volvamos. Recuerden leer nuestro semanario digital en acentocolombia.com para que encuentren este y otros episodios y nuestro análisis semanal para entender a Colombia. Ya regresamos en Canal 1, Libre como tú. Regresamos en Acento Conversaciones de Valor. Estamos hoy dialogando con el profesor Sergio Fajardo Valderrama, candidato a la presidencia de la República, una de las figuras destacadas en el centro político de nuestro país. Y recordábamos antes de irnos al corte ese jingle famoso que decía un profesor, un presidente profesor. Y usted me contaba la anécdota detrás de eso, doctor Fajardo, y yo la conecto con el fervor, la pasión, el patriotismo que despertó esa campaña, si mal no recuerdo, la de 2018, en Sí. torno a su nombre. Cuénteme un poquito sobre eso, pero sobre todo cómo va a volver a despertar esa Colombia que está buscando
liderazgos refrescantes y que, como usted lo ha dicho, no se sigan centrando en la división y en la crispación, en la pugnacidad. Pero la historia es bonita, la voy a contar. Yo estaba en Barranquilla y tuve en la campaña una presentación en la Universidad Simón Bolívar. Salimos caminando hacia la Plaza de la Paz, alrededor de las 6 de la tarde. Ya había caído el sol y en Barranquilla hace como una brisa sabrosa. Sí. Cambia el calor, muy bonito ese Caribe que tiene esa magia de los atardeceres. Íbamos caminando y de repente yo oigo a una gente ahí caminando cerca de mí que empieza diciendo un profesor, un presidente, profesor. Y yo escuché y me gustó. Ve. Bueno, seguimos caminando, llegamos allá en la Plaza de la Paz, al lado de la iglesia, en las gradas. Estábamos ahí sentados y yo pregunté, ¿quién fue el que cantó esto ahora que veníamos? Entonces un par de muchachos, yo después alguna vez los vi, vieron nosotros, cántelo pues otra vez, y cantaron. Y cuando yo lo oí cantar, yo me sentía muy emocionado. Dije, esta es la canción de la campaña. Y así fue, se convirtió en la canción de la campaña. Yo recuerdo que había gente que me decía, ¿quién es el estratega, el publicista? ¿Cómo se les ocurrió eso? Y yo me reía porque no era que se me hubiera ocurrido a mí nada, pues pasó de tal cual como lo estoy contando. Y eso fue muy bonito. Recuerdo que el día de las elecciones que viajaba de Medellín a Bogotá y en el aeropuerto me cantaban la canción y donde yo pasaba la gente cantaba, la señora le decía al niño, cante, cante, y cantaban esa canción. Casi. Ahora, por ejemplo, le voy a contar una anécdota. Me dicen, no diga mucho que usted es profesor. Digo, ¿pero por qué? Hombre, porque es que ahora, como estamos hablando de que tiene que ser un valiente para la seguridad, y un profesor no es pues el valiente, hay unos que llegan, gritan, insultan, le vamos a dar a esas ratas hasta que se mueran, y entonces dice, uff, usted sí es un valiente. Y yo estoy hablando más duro. Ahora, si quieren, podemos conversar acerca del plan Guardián de Seguridad que presentamos. Sí. Pero que mucha gente se asocia a esa figura, ¿cierto? El que grita, el que insulta. En este mundo de la polarización se convierte en el valiente. El que respeta, entonces se asocia con debilidad y un profesor está asociado con una buena persona. Entonces dicen, no, pero hay que ser duro, duro. Pero bueno, eso hace parte de lo que es la política, lo que se habla, lo que se dice. Y en este momento estamos conectando bastante, Cristian, bastante. Porque hoy ya la gente puede comparar Duque, Petro. Y quien estaba común en los dos fue Fajardo, Fajardo, voto en blanco, voto en blanco. Me insultaron de todas las formas por votar en blanco. Y fíjese usted que la vida nos va dando la oportunidad para decir, y este es el señor que se ha mantenido por una línea. Entonces mucha gente dice, Fajardo tenía razón. Sí está Entonces ya no. Sí. No, siga, doctor Fajardo. Y entonces, en este contexto hoy, la situación es muy diferente. Y mucha gente está reconociendo el nuevo Fajardo. Yo tengo un buen espíritu, no estoy cargando un piano sobre mis hombros. Estoy en paz conmigo mismo, disfruto lo que estamos haciendo, estoy conectando de otra manera, pero yo siento que muchas personas se ven reflejadas en lo que yo estoy diciendo, en lo que yo estoy hablando, y reconocen esa coherencia, esa consistencia, un camino de una forma distinta a la política. Y ya compararon los dos lados. Por eso yo digo, ¿para atrás? No nos vamos para atrás. ¿Nos quedamos aquí? No nos quedamos aquí. Adelante con Fajardo. Y vamos adelante. Y una persona que puede respetar, que reconoce, que ha gobernado, es que yo he gobernado. Nadie va a decir eso por mí. En la competencia política, pues nadie le da crédito a la otra persona porque se destaca. Pero yo he escogido el mejor alcalde de Colombia. El mejor. Y fui escogido el mejor gobernador de Colombia. Y lo digo con orgullo porque le hemos luchado. Cuando digo yo fui escogido es con los equipos que armamos, la manera como luchamos. Ni una sola persona que trabaje conmigo asociada con corrupción. La gente trabajando, le cambiamos la historia a Medellín. Medellín pasó del miedo a la esperanza. O sea, yo tengo experiencia. Lo hemos luchado, la hemos trabajado, lo hemos demostrado. Y en ese camino vamos, y esta voz, como les digo, se está escuchando por muchas partes. Y pues por eso señalo y lo digo con orgullo también, año entrante presidente de Colombia. Doctor Fajardo, yo le quisiera preguntar si lo noto muy optimista. Lo noto muy optimista y tiene una lectura del país naturalmente y válida desde su perspectiva. Pero cuando salimos a las calles, cuando leemos, por supuesto, las redes sociales, vemos los registros de prensa,
ese optimismo no se traslada a la ciudad. La ciudadanía está hastiada, cansada, disgustada, frustrada, y hay un sector del país que votó por Gustavo Petro con expectativa de cambio. Y yo le pregunto, ¿por cuál de esos segmentos va a ir usted ahorita? Si por esos petristas arrepentidos o esos que votaron por una idea de cambio, una promesa de cambio del progresismo del presidente Petro, o por esa Colombia rabiosa que no comparte las políticas públicas del presidente Petro, que no comparte su estrategia de seguridad. Y por supuesto, ¿cómo va a ser usted para impregnar de ese optimismo que trae esta mesa hoy a esos colombianos? Trabajando, Cristian, yo no estoy diciendo voy por los petristas arrepentidos o por los derechistas que no tienen quien los represente, sino esta es una convocatoria para toda la ciudadanía, como ha sido siempre, como ha sido siempre. Yo vengo de un movimiento cívico. Nosotros construimos un movimiento cívico hace 26 años y ese movimiento cívico arranca con unos principios, una manera de entender la política. La política se puede hacer con principios, con ética, porque esa es la base para luchar contra la corrupción. Y esa política nosotros hemos enfrentado las desigualdades sociales en todas las instancias donde yo he estado, en Medellín como ciudad, que es tremenda Medellín, que tiene una cantidad de riquezas, pero al mismo tiempo tiene sus contradicciones, las desigualdades sociales, la necesidad de la seguridad, que es un derecho. Yo siempre he pensado en la seguridad no como un proyecto derechista, que son los uribistas, no, la seguridad es un derecho porque nosotros tenemos derecho a vivir sin miedo, porque el miedo nos quita la libertad para transformarnos como personas. Todo eso lo sé hacer yo porque lo hemos hecho y lo hemos construido. Cuando construimos en Medellín, cuando arrancamos el movimiento Compromiso Ciudadano, éramos personas de ONGs, organizaciones sociales, el mundo académico, mi mundo natural, el mundo de la cultura, el mundo del emprendimiento, personas de diferentes sectores que nos encontrábamos. Y eso es lo que yo he hecho siempre, tender puentes, mantener una ruta clara, saber intervenir los problemas. Entonces yo estoy convocando a todo el mundo. Habrá personas que votaron por Petro que van a votar por mí, seguro que va a haber un montón. Y legítimo, y yo no salgo a insultar a nadie, ni le digo, bruto, usted vio por qué votó por Petro o por qué votó por Duque, nada, yo no trato así la gente. Es una forma distinta de acercarse, y muchos van a decir, voy a votar por Fajardo. En medio de todo este agito, ¿usted me ve a mí insultando a alguien? La tentación es grande, no es que a mí no me dé piedra, hay oigo unas cosas que me dan ganas de contestar, pero digo, no me puedo desconcentrar. Yo tengo inteligencia emocional, tengo la capacidad de manejar esas emociones y eso es lo que necesita el país. Entonces vamos bien en ese sentido, Cristian, y esto se transmite, esto se transmite. Estoy seguro que muchas personas que nos están viendo, y gracias por permitirme, van a decir, ese es el Fajardo que yo quería. Es Sergio Fajardo en Acento, conversaciones de valor, tranquilo, sosegado, sereno, pero con una visión hacia adelante. Y le dice a los colombianos que miren hacia adelante, que lo acompañen en esta carrera por la presidencia de la República. Ya regresamos en Acento, conversaciones de valor, aquí en Canal 1, libre como tú. Regresamos en Acento, conversaciones de valor por Canal 1, libre como tú y las plataformas digitales de la opinión y por supuesto en acentocolombia.com. Doctor Sergio Fajardo, entremos en materia de propuestas. Más temprano hablábamos de seguridad y sin duda es el eje de toda esta campaña. Indistintamente del color, de la ideología, de la zona del país, usted está allí en Cúcuta, un territorio que merece mucho acento, que merece mucho foco, porque la seguridad sigue siendo el dolor de cabeza de los ciudadanos, de los empresarios y frenando el desarrollo. Entonces quiero preguntarle cuál va a ser su estrategia, porque usted en Antioquia tuvo bastante que trabajar con las bandas armadas, tuvo que hacerle frente a las guerrillas, a los grupos criminales, y tiene también la radiografía del país clara, que yo creo que está sobrediagnosticado. Entonces, cuénteme un poco cuál va a ser su estrategia de seguridad. Cristian, sí, y estoy aquí en Cúcuta, es un lugar que la vida me ha dado la oportunidad. Ahora estaba repasando con un buen amigo acá en Cúcuta, Jorge Maldonado, y la primera vez que yo vine a Cúcuta fue en 1999, pero no como político, vine alrededor de el científico, yo hacía parte de Colciencias, del Programa Nacional de Ciencias Básicas, consejos regionales de ciencia, y participaba mucho en eso porque siempre he creído la importancia de la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura para transformar nuestra sociedad. Pero hoy, donde ustedes llegan en Colombia,
La palabra primera es seguridad. Voy a dar un ejemplo de Barranquilla, Cristian. La Ciudadela 20 de julio. Allá estuve hace un par de meses. Y entonces yo me acerqué y les dije, mire, no les voy a venir a echar el discurso que todo político que pasa eventualmente promete. Hagan de cuenta que estamos con el presidente de la República y ustedes son los que me van a hablar a mí y me dicen, yo soy el presidente. ¿Usted qué me dice a mí? Entonces, tiene usted la palabra. Y la primera señora que levanta la mano, la seguridad. Estoy hablando de un lugar popular, pobre de El Barranquilla. suroccidente de Barranquilla. Exacto. Y entonces me dicen, y le digo, ¿por qué la seguridad? Y me dice, la preocupación que tenemos nosotros en este barrio, la extorsión que hay acá por este barrio es impresionante. Había otras personas, le digo, ¿ustedes están de acuerdo con ella? Estamos de acuerdo. Explíquenos, le dije, explíquenme un poco. Dos cosas dijeron, que la recuerdo vívidamente porque fue pues una noche particular. Entonces me decían, mire, aquí hay muchos jóvenes que en su casa no tienen recursos para comer, están en una pobreza muy grande. Y hay algunos de esos que entran al mundo criminal, empiezan, y otros, y es una preocupación que decía ella, que estudian, que están haciendo un esfuerzo por estudiar, pero le pasa a muchos que terminan de estudiar y después no consiguen trabajo. Y entonces eso es fatal, porque el que no consigue trabajo pues se va frustrando y otros que vienen detrás dicen, ¿y yo para qué voy a estudiar si este que estudió no consigue trabajo? Y se ha empezado a crear una especie de bandas que tienen la extorsión y van entrando al mundo criminal. Entonces, nosotros presentamos el Plan Guardián para la seguridad en Colombia. Lo voy a explicar brevemente con 3, 4 puntos. ¿Tengo tiempo? Sí, adelante, por favor. Primero, 7 de agosto, cuando me posesione, se acaba el modelo de negociación, paz total. Ha sido un fracaso total. Descubrió el territorio y en ese territorio han crecido bandas criminales como nunca antes habíamos visto por todo el territorio. 2, 8 de agosto, 7 de la mañana, apunte la hora, porque conmigo va a ser respetando la hora. Primer Consejo de Seguridad y primer tema de trabajo es el plan de fortalecimiento de la fuerza pública. Si la fuerza pública no está fuerte, sólida, no podemos construir la paz, no puede hacer presencia en el territorio y no puede garantizar seguridad, que es una obligación. Digo 2, 3 cosas asociadas con esa fortaleza de la fuerza pública. Una, se van más de 100,000 personas que se han salido de policía y ejército, que se necesitan el pie de fuerza para ocupar este territorio tan complejo que es Colombia con todas estas diferencias y necesitamos y tenemos una estrategia para tener 40,000 policías más y otras que estamos perfeccionando para tener más personas en la fuerza pública de Colombia que se necesitan. 2, las fuerzas, recuerden que las fuerzas son la policía, el ejército, la armada y la fuerza aérea. Cada una tiene su inteligencia y cuando se juntaban para esas inteligencias para hacer ciertas operaciones especiales, han tenido éxitos rotundos. Ese esquema se eliminó y tenemos que recuperarlo, actualizarlo con la innovación tecnológica. 3, cerca del 70% de la capacidad operativa del ejército está en el suelo. Es como tener un carro en el garaje con 2 llantas pinchadas. Los helicópteros no vuelan. El retraso tecnológico. Uno ve que los grupos criminales están atacando con drones y el gobierno colombiano fue a comprar aviones a Suecia. 4, otra que es bien importante, el honor de la fuerza pública. Cuando nosotros vemos que una comunidad rodea a los soldados, los somete, se tienen que arrodillar ahí, porque una banda criminal le está diciendo a esas comunidades que los tienen que proteger para que el ejército no les llegue, estamos viendo la crueldad de lo que no tiene ningún sentido. Es que no puede ser que quienes tienen que cuidar están sometidos y que la comunidad los somete. Eso no puede pasar en Colombia. Voy para otro punto del plan de seguridad nuestro, el plan Guardián. 14 de agosto, allá en Barranquilla. Vamos a presentar el plan Ciudades Más Seguras. Y el primer capítulo es la lucha contra la extorsión. ¿Y por qué en Barranquilla? Yo he estado en Barranquilla. Barranquilla ha tenido una transformación maravillosa en muchos aspectos, pero la extorsión en Barranquilla es increíble lo que está pasando con la extorsión allá. Allá lo vamos a presentar.
50% viene de las cárceles. Vamos a intervenir la corrupción en el INPE que permite que puedan tener un celular adentro, el bloqueo tecnológico a lo que pasa desde allá de esas cárceles, la inteligencia artificial, etcétera. Los grupos Gaula del ejército y de la policía que pueden actuar sin tener que tener una denuncia para empezar a investigar la extorsión y los secuestros. Vamos a luchar contra el narcotráfico. Y lo digo aquí de esta manera. Nosotros tenemos que luchar contra el narcotráfico, Cristian, por decisión nuestra. No porque los Estados Unidos u otros nos digan. Yo sé que hay corresponsabilidad. Yo sé que si legalizamos la droga se acabaría el negocio porque dejaría de ser una economía ilegal. Y ahí están las ganancias, precisamente en esa ilegalidad. Pero no nos tocó a nosotros. Entonces, como yo estoy pensando en los intereses de mi país, porque toda esta criminalidad que vemos hoy nació en el narcotráfico. Y esa es la que está regando la extorsión, trata de personas, el microtráfico, todo. Entonces empieza a ser una criminalidad, ya no es solamente la coca, sino que eso se convirtió en una formación de criminalidad por todo Colombia. Tenemos que enfrentar el narcotráfico, tenemos la propuesta. El control territorial, la fuerza pública sólida, prevenir que los precursores químicos lleguen para convertir las hojas de coca en pasta de coca, los cristalizaderos. Y la última es, vamos a hacer 4 programas especiales. Para empezar, Catatumbo, aquí donde estamos, Chocó y Cauca. Y cada uno son contextos distintos. Diseñar programas especiales para enfrentar lo que está pasando en cada uno de esos territorios. Este gobierno, ¿quién da respuesta por el Catatumbo? ¿Quién da respuesta por el Cauca? Nadie. Nadie, no sabemos dónde están, quién responde, quién han negociado, no han negociado. El presidente dice, ataquen, bombardeen a mordisco. Por redes Dice, sociales se entera el ministro y se hablan por redes sociales el ministro y el presidente sobre bombardeos. Y entonces dice, vamos a mandar 25,000 soldados para el Catatumbo. ¿Quién los vio llegar? ¿Alguien los ha visto? ¿Saben dónde está? Eso no es, por eso es un caos total. Entonces vamos a hacer un plan Catatumbo. Yo les aseguro que se puede hacer un plan Catatumbo. Yo sé liderar, yo tengo la experiencia. Entonces esa experiencia no la regalan y las cosas se hacen y por eso lo digo con todo el gusto. Tremendos equipos de armar, gente valiosa tenemos. Esa es mi tarea y por eso es que voy a ganar. Al regresar de este corte de comerciales, vamos a seguir conversando con Sergio Fajardo Valderrama. Y la pregunta para el siguiente bloque es erradicación de cultivos. Ya regresamos en Acento por Canal 1, Libre como tú. Regresamos en Acento, conversaciones de valor, aquí por Canal 1, Libre como tú y las plataformas digitales de la opinión y por supuesto en acentocolombia.com. Le preguntaba antes de irnos al corte, doctor Fajardo, por erradicación de cultivos. Colombia está nadando en coca y cada hectárea cada vez es más productiva. Han tecnificado los delincuentes el uso de la tierra, las bandas transnacionales ya participan activamente en la cadena de producción y comercialización y es un flagelo que usted tiene bien leído. Entonces le pregunto, erradicación, ¿cómo va a ser? ¿Cuál va a ser su estrategia? Tenemos la posibilidad de mezclar dependiendo de cada territorio, dependiendo de las comunidades, dónde están los cultivos, qué tipo de cultivos son, nosotros aplicamos una estrategia. A mí me han dicho, ¿se puede fumigar con glifosato? Hay una discusión, hay gente que dice, la ciencia dice que ya ese glifosato se puede utilizar. Nosotros tenemos la Corte Constitucional que dice que no se puede utilizar. Revísemelo en términos científicos y puede ser que para una extensión grande donde no haya posibilidad de contaminación, lo puede utilizar. Entonces son herramientas que tenemos, no como el presidente Petro, que el día que rodearon a las fuerzas militares, el presidente dijo, fumiguen con glifosato. Y le dije, pero este es el señor que dice una cosa, y de repente pasa algo y entonces cambia de mentalidad y dice cualquier cosa. Conmigo es serio, y hay que usar la cabeza, hay que pensar antes de actuar, hay que tener la información, los datos y hay que hacerlo transparente. Eso es lo que yo voy a hacer y voy a gobernar muy diferente y así soy yo. Método, rigor, disciplinas, eso es lo que necesita Colombia ahora y por eso voy a ser yo el presidente. Y en temas medioambientales, aprovecho aquí y le formulo la siguiente pregunta. Colombia es un país que todavía vive en gran medida de los recursos de la minería, de la extracción, y el presidente Petro y este gobierno han desacelerado y en algunos casos bloqueado estas industrias. Es inminente, por supuesto, que hay que trabajar en la transición, pero ¿cuál sería su plan para no seguir enflaqueciendo a la iguana de Ecopetrol, por ejemplo, ni bloqueando la exploración de gas, ni bloqueando los proyectos mineroenergéticos al tiempo que se trabaja en esa transición necesaria, por supuesto? Mire,
nosotros vamos a continuar la exploración, siempre con rigor ambiental, pero nosotros tenemos una riqueza. Eso mismo ha dicho el presidente Lula. Nosotros tenemos esa riqueza aquí en nuestro subsuelo y necesitamos explorar el gas, necesitamos explorar el petróleo, hacerlo con requisitos ambientales, porque es riqueza que nosotros necesitamos para atender las desigualdades sociales de nuestro país y hay que hacer la transición energética, yo no tengo la menor duda. Y en el tema ambiental, nosotros lo primero que nos tenemos que preocupar es por la deforestación, que es nuestra mayor contribución a lo que significa el cambio climático. Me adelanto para una pregunta que me hacen y el fracking. Yo en el 2018 decía no al fracking. Hoy digo, haga los pilotos. Yo creo que a mí no me gustó para nada el gobierno del presidente Duque, pero estaba haciendo unos pilotos. Hagamos los pilotos. Si los pilotos nos dicen que se puede hacer, lo hacemos. Si nos dice que no, no lo hacemos. Pero nosotros tenemos que tener esa mentalidad y esa es la que yo tengo. Tenemos que hacerlo. Y en términos de reactivación económica, el gobierno de entrada no va a cumplir la meta de inflación que ya ronda el 5.5%, y sectores como el de la construcción, el comercio y en general el sector privado está fatigado, cansado, tanto de la incertidumbre como de las diferentes tasas y contribuciones que siguen encareciendo hacer empresa y dificultando hacer empresa en Colombia. ¿Cómo va a afrontar y cuál va a ser la estrategia para tener un aparato productivo funcional, con garantías y que se reactive por fin la economía, al menos en todas esas dimensiones, en ese pareto, pues, de sectores productivos? Mire, nosotros vamos a llegar, a mí me gusta describirlo de esta manera, con varios temas en cuidados intensivos. La seguridad está en cuidados intensivos. Vale plata hacer lo que ya mencioné antes en el Plan Guardián en el primer punto. 2, la salud está en cuidados intensivos. Vale un montón de plata estabilizar el sistema de salud y hacer las transformaciones que se necesita. El tema energético, si el Caribe, allá donde ustedes están hoy, no atiende, si no se atiende esa crisis energética, va todo el sistema porque esto es interconectado. El tema fiscal, la deuda que se tiene, que es una deuda altísima, todo esto, nosotros vamos a tener que llegar a hacer una ingeniería financiera y a diseñar planes especiales en cada territorio. Yo espero que nosotros podemos, al final de los 4 años, retomar y cumplir la regla fiscal. No vamos a cumplir el año entrante, es imposible. Vamos a reducir la inflación. Yo espero, por ejemplo, recuperar la línea de préstamos que tiene el Fondo Monetario Internacional que este gobierno canceló. Nos va a tocar hacer de todo eso. Pero también en Colombia, fíjese, yo tengo esta información. En Colombia se recauda el 50% de lo que se debía recaudar, porque hay elusión y evasión y hay corrupción y nosotros no la podemos aceptar. Le cancelaron, no hicieron el proyecto del tren de cercanías de Cali, en Cali, que es una urgencia. Eso es una urgencia para esa región y este gobierno no lo quiso hacer porque no le dio la gana, pues para decirlo más cortica. Aquí los Santanderes, la necesidad de la conexión de las vías, aquí no han llegado las 4G, las 5G realmente para conectar esta región con la vía, la ruta del Sol para salir al Caribe, para llegar a atravesar también a través de llegar a Bogotá, llegar a Antioquia y llegar, no lo tienen. Entonces, nos toca hacer mucho trabajo. Y por último, para este segmento, le pregunto cómo manejar las relaciones internacionales. Cada vez más compleja la situación entre, yo diría, entre los dos mandatarios, entre el presidente Donald Trump y el presidente Gustavo Petro, una relación que ha escalado inclusive hasta ver en el despacho Oval una foto hecha con inteligencia artificial donde se ve al presidente Petro justo al lado del dictador Nicolás Maduro, vestidos como presidiarios allí en una cárcel de Estados Unidos. Hablan de un plan para encarcelar al presidente Petro. Luego, miembros del gobierno de los Estados Unidos dicen no le crean todo a la prensa, pero lo cierto es que hoy el presidente de Colombia, su ministro más cercano, su esposa, su hijo, están en la lista de los FARC y la relación está cada vez más resquebrajada y eso empieza a tener efectos en la economía y por supuesto en la confianza. Pero no solamente con Estados Unidos, la relación con Israel, que era de cooperación militar y también comercial, porque mucho de nuestro cacao se estaba yendo a Israel, entre otros productos. Y así empezamos a ver cómo se debilitan relaciones de décadas que funcionaban para el país. Entonces yo le pregunto cómo recomponerlas y por supuesto cómo también diversificar mercados, porque también se da cuenta uno que Colombia tenía una concentración importante, al menos en el mercado americano. Mire, lo voy a manejar como manejo yo las cosas, con seriedad. Usted no me van a ver a mí a las 3 de la mañana retando a Trump
a ver que si me quieres matar, un whisky, todo ese tipo de cosas que son desafueros. Ustedes no me van a ver a mí con un megáfono en la calle en Nueva York llamando a que los soldados, la fuerza militar de los Estados Unidos no le responda a Trump. Eso es una falta de seriedad muy grande. Yo voy a hablar desde Colombia. Yo soy el presidente de Colombia. El presidente de los Estados Unidos es el señor Donald Trump. Si me gusta a mí o no, ese no es el problema. Yo represento los intereses de Colombia y él es el presidente de los Estados Unidos. Y entonces yo siempre actúo pensando, ¿cómo es esa relación? 30% de las exportaciones, la remesa, la cooperación judicial, la cooperación militar, un montón de vínculos. Y yo los voy a tirar por la borda porque a mí me cae bien o mal el presidente de los Estados Unidos. Nunca me van a escuchar a mí en eso. Y eso ha sido irresponsable el presidente Petro, porque lo convirtió en un problema individual. Y entonces vente Trump, que el pueblo latinoamericano se va a levantar. Eso no va a pasar nunca conmigo. Serio, yo puedo diferir. Entonces siempre voy a proteger los intereses de nuestro país desde esa perspectiva y saber utilizar los canales de las relaciones exteriores, de la diplomacia, mucho calladito, callado, piense antes de actúe de manera serena, sabia, con juicio detrás de todo eso. Así tiene que ser. Y así voy a actuar yo como presidente de Colombia. La señora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, que no tienen en términos políticos nada que ver con el presidente Trump, y ha mantenido una relación seria y le puede decir y discrepar. Eso se puede hacer. Ya regresamos con Sergio Fajardo Valderrama, candidato a la presidencia de Colombia por el centro, aquí en Acento, en Canal 1, libre como tú. Regresamos en Acento por Canal 1 y las plataformas digitales de la opinión y en acentocolombia.com. Estamos en una conversación de valor con el candidato presidencial Sergio Fajardo y entramos en el segmento final y en este le quiero preguntar por dinámica electoral, le quiero preguntar por alianzas, por movidas, por lecturas, porque hemos dicho en las últimas emisiones y en nuestro semanario digital, Sergio, que Colombia está en una carrera que yo también que corro, me encantan las maratones, clasifico en 4 tiempos. Ya ese primer tiempo pasó, que fue la consulta del pacto histórico, donde se midieron fuerzas. El gobierno tuvo disciplina, pero también maquinarias para movilizar un volumen importante de votos. La segunda etapa es ahorita, en las consultas de marzo. Ahí mismo se juega el Congreso de la República, que poco se está hablando de eso y va a ser importante para la gobernabilidad y la sostenibilidad. Y la cuarta etapa, esperemos, sea definir en primera vuelta el próximo mandatario o mandataria de los colombianos. Pero dicho eso, en esa carrera hay muchas estrategias, se juega demasiado. E inclusive vemos al presidente Álvaro Uribe, que pudiéramos decir es el líder de la derecha o uno de los líderes más destacados de tiempos modernos en la derecha, coqueteándole a Sergio Fajardo. Y yo quiero saber cómo va a responder usted a eso, qué ha pasado en esas conversaciones y cómo va a atender ese llamado de unidad de la centro derecha y de la derecha que le están haciendo. Mira, Cristian, yo he hecho la política de una forma. Eso suena muy raro aquí en Colombia. Es muy raro encontrar una persona que ha mantenido una línea recta. Voy a decirlo de esta manera. Si yo hubiera querido ser presidente, ya hubiera sido, no estoy siendo arrogante, si me hubiera prestado para ciertas cosas. Y yo me he mantenido en una línea, entonces dicen que el ego de Fajardo es que Fajardo no se junta con nadie. Yo estoy aquí por principios. Yo estoy acá porque creo profundamente en que podemos cambiar esta sociedad, porque yo creo que la política se puede hacer diferente y que la primera condición para cambiar la sociedad es cambiar la forma de la política. No son formas, como dice alguna persona, es sustancia. Yo creo en eso. Y en ese camino yo he recorrido una línea recta y para allá vamos. Adelante con Fajardo no es devolverse atrás, no es quedarse acá. Yo soy respetuoso de las otras personas. Yo no ando insultando a nadie. Yo respeto a quienes están participando en política, pero estamos concentrados. Yo no estoy hablando de las otras personas, estoy dando soluciones a problemas, a temas, escuchando con mucha gente. Y he dicho y digo, en diciembre hablamos. Por este camino vamos, por este camino nos mantendremos, respetuoso con personas, así piense diferente. ¿Cuánto no me han insultado a mí porque dije podemos ser diferentes sin ser enemigos? Me han insultado de todas las maneras, porque aquí el que es diferente es enemigo y yo digo no. Entonces voy por ese camino concentrado. Y la relación con Juan Manuel Galán, hay una alianza con el nuevo liberalismo, de hecho ustedes han estado
tratando de ponerse de acuerdo en la cabeza de lista del Senado. Ya se intentó con Alejandro Gaviria, se intentó con Gaona, que ha dicho que no. ¿Cómo va esa alianza? ¿Sí va a llegar esa alianza fuerte y vigorosa a marzo o definitivamente no va a prosperar? Nosotros tenemos una alianza con el nuevo liberalismo, con el partido Mira y Dignidad y Compromiso, que es la fusión de Dignidad del partido de Jorge Robledo y Compromiso Ciudadano, el movimiento que yo lideraba hace 26 años. Y tenemos unas reglas. No quiere decir que nos unimos como partidos, cada uno tiene su independencia, lo que piensa, y hay ciertas discrepancias y diferencias que se tienen que tratar ahí. Yo no vengo del mundo del legislativo, yo no he sido concejal, ni diputado, ni congresista. Es un mundo muy diferente el mío, que es el del legislativo, alcalde, gobernador, presidente. Y entonces yo no participo mucho en esas discusiones, pero hay espacios donde se da la discusión. Entonces se discute acerca de las listas, el orden en las listas, quién participa, con quién no. Y eso es normal, eso no es para asustarse. Eh, con Juan Manuel Galán he conversado muy poco, otras personas han conversado más con él, eh, y nosotros tenemos un espacio donde se discute lo que se tiene que discutir. Y ahí es donde nos encontramos, ahí presentamos nuestras observaciones, nuestros comentarios, y manténgase el firme ahí tranquilo, esto hasta el 8 de diciembre ahí. Y en todas partes están discutiendo. Mire lo que está pasando en el Centro Democrático, que tiene una cabeza, y bueno, ya están discutiendo de todas maneras. Entonces, cero nervios, como les digo yo a las personas amigas mías, cero nervios, que no se desesperen, tranquilidad, y yo espero que terminemos bien con una buena lista. Hay personas muy buenas, por ejemplo, nosotros, pues Jorge Robledo va a volver al Congreso, Jennifer Pedraza, personas que yo conozco, Federico Restrepo de Antioquia, el profe Charles, hay personas muy buenas que van a estar participando en esas listas. Aquí vamos a tener una muy buena representación también. Estoy hablando del norte de Santander, a la Cámara, no puedo decir los nombres pues para no ser yo el que da las chivas y las cosas, pero bien, concentrados. A ustedes, yo los invito, apóyenos, no les dé pena apoyar, no se asusten, no les dé miedo decir yo estoy de acuerdo con Fajardo. Que le insultan, que le dicen tibia, lo que sea, no se amargue por eso, que eso habla de los otros, no de usted. Y vamos bien, Cristian, en diciembre hablamos. Trabaje. Chao. ¿Cuál es el mensaje clave de Sergio Fajardo para esa Colombia que hoy todavía está indecisa? Escúchenme. Hay unos extremos y el camino de los extremos para mí es fatal para Colombia. O adelante con Fajardo. Nosotros no nos vamos a devolver, no nos vamos a quedar aquí, sino vamos a dar un paso adelante. Va a ser el gobierno más difícil, estoy preparado. Le hemos luchado, hemos trabajado, ustedes son testigos de esa lucha, de mantenerse una coherencia. La valentía que necesita Colombia hoy es la del respeto, la valentía de la decencia, la valentía de los principios, la valentía de la ética, la valentía de hacer política sin tener precio, la valentía de saber construir y no caer en el mundo de la rabia. Esa es, y esa la represento yo y las invito a que me apoyen. Cuando digo me apoyen es que nos apoyemos porque es mucha gente la que vamos creciendo. Espérense, no se asuste. Va a salir una encuesta seguramente y habrá una persona o algo que va. Ya vamos, este es el camino de nosotros. Eso es persistencia, disciplina, resistencia, resiliencia, convicción, energía, fuerza, transparencia, decencia, todo eso. ¿La competencia va a ser dura con la izquierda o con la derecha? ¿Con quién se ve llegando a una eventual, a un photo finish? ¿Con quién se ve? Extremos, adelante con Fajardo. Yo no estoy separando el uno o el otro. Yo no entro en esa separación, sino digo, en el contexto de esa confrontación de los extremos, pierde Colombia. ¿Quiere ganar Colombia? Adelante con Fajardo. Así de cortico. Es Sergio Fajardo Valderrama, a quien le agradecemos por haber visitado los estudios de la opinión, por haber estado aquí en Acento Conversaciones de Valor. Siempre le pregunto al final a los invitados en qué tema concretico, ponen el acento. ¿Cuál sería ese tema? El valor de la disciplina, del respeto, de la coherencia, de la convicción, de la transparencia, de la decencia que permite transformar y construir a partir de la experiencia. Está largo, pero está asociado con un carácter, con una forma de ser y de cambiar este mundo. Esa es la que yo represento. Gracias, Sergio.
Cristian, muy bien, hombre, después montamos en Cicla. Seguro que sí, ya montaremos en Cicla y a toda nuestra audiencia. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo invitado en Acento Conversaciones de Valor. Recuerden leer nuestro semanario digital en acentocolombia.com. Hasta entonces. Acento, conversaciones de valor.